¿Alguna vez te has preguntado cómo saben los compositores exactamente dónde poner música en una película? El día de hoy te voy a decir cómo. Acompáñame. El proceso de spotting es el arte y la ciencia de determinar dónde va la música en una película y qué propósito tiene. Normalmente el proceso de spotting es el siguiente. El compositor y el director se juntan a ver la película. Esta reunión se llama sesión de spotting. En la sesión de spotting, el compositor está viendo la película por primera vez y entonces tiene algo que para los compositores es invaluable, que es la primera impresión. Está viviendo la película como la va a vivir la audiencia en términos de cómo va a estar asimilando la información que tiene la película. O sea, la trama y las emociones y los personajes las está viviendo en el orden en el que las va a vivir la audiencia. Esta sesión normalmente se graba en audio para poder luego transcribir lo que se dice en esa sesión. Porque en esa sesión se hacen una serie de acuerdos que son súper importantes. Se determina dónde empieza y dónde termina la música, qué propósito tiene la música, por qué debería o no debería de la música acentuar o no acentuar determinada cosa. Obviamente el director tiene mucho más tiempo trabajando con el material y tiene claras todas estas intenciones y el director pues es el director, es el que está decidiendo qué tipo de película se está haciendo. Entonces, el compositor se está informando de todas estas cosas, pero también se están logrando acuerdos súper importantes, que si son claros va a evitar que el compositor tenga que hacer correcciones innecesarias o que haya malos entendidos con el director respecto al género o al tono de la música en determinado momento. Entonces, ¿qué es lo más importante de la sesión de spotting? Lo más importante de la sesión de spotting es esta grabación que vamos a tener al final de la sesión, que luego hay que transcribir y hay que codificar en un documento que le llamamos las notas de spotting o los spotting notes, que son un documento, generalmente una hoja de cálculo, donde nosotros vaciamos toda la información vital. Ahora, ¿cómo le hacemos para tener un momento preciso donde la música entra o donde la música sale o donde hay un gesto, donde sucede algo? Las películas y normalmente todos los videos para proyectos audiovisuales tienen un elemento muy importante que se llama timecode o código de tiempo. El timecode es un reloj que corre visiblemente en la pantalla, que determina exactamente dónde suceden las cosas para que todas las cosas se puedan sincronizar, no nada más la música, también los diálogos, los efectos, los cortes, etcétera. Ahora, el timecode consta de 4 partes. Digamos, son 4 sets de ceros, donde el primer set representa la hora, el segundo set representa los minutos, el tercer set representa los segundos y el cuarto set representa los cuadros o los frames. Y una cosa que es súper importante es saber los frames por segundo que tiene la película. Normalmente en el cine las películas trabajan a 24 frames por segundo, que es como el estándar, pero existen películas que corren al doble, a 48. Existen películas que corren a 23.97, que es como una fracción ahí que se inventaron los gringos para que se sincronice mejor el audio con el video. Hay unas que corren a 30 o a 25 en Europa. Entonces, es muy importante el frame rate porque si nosotros tenemos mal el frame rate, a la hora que queramos sincronizar nuestra música contra la película, se va a empezar a desfasar y las cosas van a empezar a suceder mal y entonces la música no va a funcionar. Bueno, ese es el timecode. Con el timecode, nosotros determinamos muchas cosas muy importantes que vamos a poner en nuestro proceso en general, pero que vamos a poner en los spotting notes. Lo primero es el timecode in, o sea, dónde empieza la música. El timecode out, donde termina la música, y los hit points. Los hit points son momentos clave donde suceden cosas importantes de muchos tipos que son determinantes para la música. Puede ser una acción física, puede ser una edición, puede ser un momento donde el personaje tiene una revelación, pueden ser muchas cosas. Lo importante es que nosotros tengamos una manera de determinar exactamente en qué cuadro sucede eso. Ahora, ciertamente, la primera vez que hacemos los spotting notes no es un documento completamente preciso porque a la hora que empecemos a componer, pues estas cosas van a empezar a variar. Y entonces una cosa que es importante que tiene los spotting notes es que además de que tenemos que llenar el documento, tenemos que tener la posibilidad de estarlo actualizando y que nos sirva para ir llevando el proceso hacia adelante. Ahora, normalmente esta hoja de cálculo no tiene un formato fijo. Mucha gente lo hace con muy pocos elementos, otra gente lo hace con muchos elementos, pero una cosa que es importante es que puedas eventualmente imprimir los spotting notes, porque a veces necesitas hacer una sesión más, por ejemplo, con el director o una sesión en mezcla o en algún lado,
y si tú puedes imprimir este archivo y puedes hacer anotaciones ahí, pues es más fácil. Entonces, si este documento tiene demasiadas columnas, se vuelve muy difícil de manejar en una impresión porque quedan las columnas muy chiquitas, la información queda poco visible y es difícil de utilizar. Ahora, como te imaginarás, hacer este documento pues es un trabajo, ¿no? O sea, no solo hay que transcribir la información, sino que además hay que acomodarla de una manera que nos sea funcional a la hora que empezamos a componer. Porque los spotting notes se van a convertir realmente en un mapa de ruta de cómo vamos a trabajar. Es muy fácil en una primera sesión, después de acabar de ver la película, después de estar frescos, después de la primera impresión, decir, ya sé exactamente qué voy a hacer con la música, aquí voy a hacer esto, aquí voy a hacer lo otro, aquí voy a hacer lo otro. Pero una vez que entramos en el proceso de composición, todas estas cosas que estaban tan frescas se olvidan. Y cuando se olvidan, empezamos a dudar sobre qué es lo que necesitábamos hacer en cada momento. Y los spotting notes, primero que nada, van a hacer este recordatorio de, a ver, en este momento quedamos de acuerdo que va a pasar esto, esto, esto y esto con la música. Por ejemplo, estamos hablando de conexiones narrativas, o sea, conexiones con los personajes, conexiones con los temas de la película, conexiones con los lugares geográficos en los que suceden las cosas, o con la edición, o montajes, o diferentes funciones que tiene la música contra la película. Estas cosas, una vez que están determinadas en los spotting notes, van a facilitar que nosotros podamos empezar a generar una serie de relaciones también entre la propia música, dependiendo del concepto que hagamos, pero es muy fácil con unas spotting notes bien realizadas decir, mira, el cue tal y el cue tal están relacionados, voy a anotar aquí que usan el mismo tema o la misma instrumentación o el mismo tipo de mood. Entonces, este documento es fundamental. Ahora, como te podrás imaginar, mantener toda esta información organizada puede ser realmente abrumador. ¿Cómo te puedes asegurar de que no estás perdiendo ningún detalle importante? Pues hoy estás de suerte porque nosotros en la Escuela Mexicana de Música para Cine nos hemos dado a la tarea de solucionar este problema de los spotting notes, que normalmente es un trabajal. Y hemos diseñado una plantilla especial que funciona en Google Sheets. O sea, si tú tienes una cuenta de Gmail, puedes agarrar esta plantilla y la puedes llenar y automáticamente esta plantilla hace un montón de cosas. Presentamos Spotting Notes Pro, la herramienta definitiva para compositores de cine. Seguimiento de estados, formato de impresión automático, cálculos precisos, timecodes automáticos y muchas cosas más. Todo lo que necesitas para gestionar tu música en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgalo gratis. Bueno, pues esa es nuestra plantilla de Spotting Notes Pro. Ha sido un proyecto súper interesante para nosotros como compositores para pensar qué es lo que otros compositores pueden necesitar a la hora de estar trabajando con un sistema de control tan importante como son los Spotting Notes. Así que esta plantilla la puedes descargar directamente de nuestra página. Te puedes meter a musicaparacine.com/Spotting Notes Pro. Esperamos que esta información la hayas encontrado útil. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle la campanita de notificación. Nos vemos pronto.